La teoría pura del derecho y el derecho positivo. Esta es una teoría desarrollada por el jurista austriaco Kelsen, una tesis que persigue un estudio del derecho alejado de toda visión político-ideológica, aún así se adentró en el estudio del Estado, pudiendo hacer de la ciencia normativa también una ciencia natural. De aquí en adelante llamaremos a esta teoría pura del derecho la TPD, con el objetivo de evitar la pronunciación de su nombre, el cual podría ser monótono por su extensidad. Kelsen, quien formuló una teoría que buscaba explicar el derecho alejado de toda ideología política, y aunque no despreció el derecho natural, ni mucho menos otras fuentes del derecho, las condicionó a que toda norma debía no solo existir como una noción moral o declarativa, sino conllevar medidas que aseguraran su cumplimiento. Si una disposición establece hacer algo, debe ser castigado el no cumplir con ese hacer algo. Y si una disposición establece no hacer, debe castigarse quien comete ese acto. Es así que la norma nace de la costumbre, del derecho natural, permitiendo así estudiar el Estado, puesto que su origen está hecho para dar el cumplimiento del derecho positivo, ya que la norma prevé que si alguien no comete A, no será castigado con B. Es así que el Estado establece su voluntad desde su primera Constitución, la cual solo se reforma mediante las mismas disposiciones que la propia ley constitucional establece. Kelsen así nos dice también que un Estado también podría ser refundado si se presentaran las características oportunas, como un golpe armado o revolucionario que quebrase de forma absoluta el régimen anterior, con lo cual la Revolución Francesa plantea la refundación constitucional de Francia en una nueva constitución, al estar completamente socavada su anterior constitución. Es así que la ley y la costumbre constituyen el primer hecho jurídico. Sin embargo, no constituyen en sí misma la primera ley, la primera norma de derecho efectivo, pues ésta se da con la moral y la costumbre, el surgimiento de la vendetta, de la venganza. Pues quien mata a alguien puede recibir el castigo de sus parientes o amigos, y los otros no pueden intrometerse en esta venganza, en la cual se dará muerte o castigo al autor del hecho o a sus parientes. Sin embargo, aún no ha nacido el derecho positivo. Para que nazca el derecho positivo como tal, debe surgir la sociedad sedentaria, no solo la autoridad. Debe haber un componente compulsivo que se fuerce a sí mismo al detectar un homicidio, una muerte o algún peligro, que describa que si es A, B deberá ser, y no que pudiendo ser A, puede ser B, sino que tiene necesariamente que si A es A, B tiene que ser B, sí o sí. La prescripción de la norma, el castigo, la dotación de ese sentido de que si un hecho es, por consiguiente, se debe actuar para que otros resultados sean, dando así una característica notable y extraordinaria del derecho como ciencia social. Y es que el derecho postula su voluntad, no hace juicios de valores, sino que declara hechos que serán a partir de que un hecho fortuito se dé. Surge así una diferencia con todas las demás ciencias morales, que tal vez sea la más interesante del Estado, aunque no es en intención estudiar en sí al Estado en el derecho, siendo este parte del orden jurídico, pero a su vez un actor decretante de este orden jurídico y su ejecutor más presente. Es impresionante saber que no se puede postular al Estado solo como una entidad moral o jurídica, sino como un hecho jurídico, que no solo goza de existencia como una corporación o empresa
o maquinaria burocrática, como se postula en las ciencias políticas, sino como una entidad cuya voluntad es derecho, su existencia es material, y que a través de aquella constitución primigenia, incluso en las más férreas y horribles dictaduras, busca por todos los medios que goza a su disposición imponer su voluntad incluso sobre sus gobernantes, su voluntad primigenia. El Estado surge para hacer cumplir su propio derecho, no surge solo por sí mismo, no está sometido solo a la voluntad de los hombres, sino a la voluntad del propio Estado. Es así que la fuerza con la que garantiza el cumplimiento de las leyes se hace un efecto primero y inequívoco sobre toda sociedad. El Estado es la máxima expresión del derecho, por lo menos el Estado nacional. Si es que algún día, aunque Kelsen lo veía casi imposible, llegara a surgir un Estado mundial o supranacional, el cual ya existe, la Unión Europea, siendo el ejemplo más palpable, y algunos otros objetivos como la UNASUR. El Estado irá a hacer esto, pero él no se desprende del todo de la norma moral, no se desprende de ese derecho natural, de ese derecho de la costumbre, de la noción, pues aún hoy seguimos castigando a quienes son inmorales, ya no tanto con la venganza, con el repudio, con castigo físico, sino con el aislamiento, la no credibilidad, la duda, la incertidumbre e incluso con el genuino desprecio social. Para Kelsen era tan interesante en su obra el Estado y la ley, pero tal vez su mayor aporte es, y máxima prueba de este aporte, son todas las críticas formuladas a él, pues él no postula el derecho como una idea política, como una sola noción de ciencia normativa, sino que lo ve muy cercano a las ciencias naturales, siendo a su vez el derecho un hecho antropológico, exclusivo del hombre, pero a la vez probable, palpable. El jurista puede medir la eficacia de las normas, cuál acerca más al cumplimiento de esa voluntad que declara la norma constitucional, la voluntad suprema del Estado. Es el derecho así, una ciencia natural que puede nutrirse de la historia y de los resultados que se conocen. Pueden conocerse cifras y datos. Vuelve al abogado y al jurista no solo un mero instructor social, no mero funcionario, sino que lo hace a su vez, interesantemente, un científico de la norma, dotándolo de aquella cuestión que ya en aquellos tiempos de la década de 1930 se estaba perdiendo. La ciencia política, en este caso sería la ciencia normativa, donde alejada de toda ideología que han criticado la teoría kelseniana, el abogado se vuelve juzgante de la ley, un perseguidor de su cumplimiento y un juzgador de su efectividad. Es impresionante. Y debemos seguir estudiando. Y para acabar, ya que no quiero extenderme mucho, iremos ahondando en próximos videos todo lo que tiene que ver con el Estado y la teoría pura del derecho.